El gobierno en su carta de respuesta a Faride y para orientación de la sociedad política dominicana, dice que cuando se produjeron las contrataciones, esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno. Según la comunicación del administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo del 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidente Danilo Medina, que buscaba la reelección. Los procesos judiciales en su contra empezaron después que sus contratos fueron rescindidos por las razones expuestas. O sea, la carta es convincente, pero llega tarde, repito, porque ya la denuncia de Raful y el pedido de que se investigue había caminado cerca de una semana y la gente cree lo que oye y no recibe la respuesta inmediata. Se queda con eso fijo. Y repito otra vez, quien dio a conocer a Joao Santana al país fue el presidente Danilo Medina en un discurso. Y la gente no asocia a Joao ni con el PLD ni con el gobierno, sino con el presidente Danilo. Bueno, ¿qué le puedo decir? La chaquetica, mire. ¿Qué le puedo decir? Gracias, don Freddy. Yo creo que la carta del gobierno fue maliciosa y creo que la denuncia de Faride y de Robinson Díaz también fue maliciosa. Es política la de Faride. Bueno, y el gobierno actúa con la malicia política en la respuesta. El que lee la carta, una carta de 4 páginas, se da cuenta que el gobierno aprovechó todo lo que pudo aprovechar para un poco denunciar lo que el gobierno entiende como una perversidad, que es lo que el gobierno entiende que se ha cometido con esta denuncia que se ha hecho, hablando de una suma de 1.400 millones, cuando dice el gobierno que son 430 millones. Y si son 430 millones en un periodo de 3 años, que es lo que dice el gobierno, yo hacía el cálculo esta mañana, cogí mi calculadora, y estamos hablando de 36 meses entre 430 millones, estamos hablando de 11.9 millones, de 12 millones por mes. Es mucho. Es una bicoquita buena. Es mucho. Yo hago parte de lo que yo hago hacía, no con tanta maestría, ¿verdad? Yo me conformaba con la mitad, yo lo hacía por la mitad. 12 millones de pesos mensuales. Es una suma respetable. Es una suma. Para el que hace este tipo de cosas. Pero bueno, el equipo del presidente, que fue el que contrató a Joao y a la esposa, dirá, los resultados se vieron. Y es un asunto de resultados. Sí. El hombre ganó. Pero además Danilo Medina contrató a Joao en principio. Eso sí lo sé, lo conozco esa parte porque se explicó. Con los fondos de campaña, un grupo de empresarios, que ya eso se explicó en un momento al inicio, un grupo de empresarios dentro de lo que estaba José Miguel González Cuadra, el del centro, del Supermercado Nacional, un hombre... Centro Cuesta Nacional, un hombre que está en negocio hace muchos años y que ha estado prestando colaboración al gobierno ahora a través de lo que ocurrió con La Barquita, ha estado asociado a proyectos urbanos, sociales del gobierno dominicano, después de que el presidente Medina es presidente. De modo que a partir de ahí se explica. Tiene Freddy toda la razón, la gente conoció a Joao Santana porque un buen día, o no un buen día, no fue un día cualquiera, el día en que el presidente Medina gana las elecciones del 12 y por primera vez sale a hablar de su victoria, el presidente no agradeció al PLD, no agradeció a su jefe de campaña, no agradeció a su equipo, no, el presidente agradeció, eso está, yo lo tengo y de vez en cuando lo veo, el presidente agradeció a Joao Santana, con nombre y apellido, por el trabajo que Joao Santana había hecho en favor suyo y que en la opinión del presidente le habría llevado donde le llevó, a ser presidente de la República con una campaña certera. Bueno, a partir de ahí, todo está explicado. Ahora bien, lo que yo planteaba aquí, lo que nosotros decíamos ayer, era que el gobierno había dejado correr demasiado eso. El gobierno dejó que eso se batiera, que eso se rebatiera, y se metió
en un dilema de si contesto o no contesto, de si doy la explicación o no la doy, de quién va a dar la explicación. Finalmente la explicación se produjo mandando una carta de 4 páginas a la Cámara de Diputados, que era el escenario donde se había debatido el tema por cartas que se habían solicitado al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones del Gobierno, quienes hicieron la nota, porque el vínculo era con ellos. O sea, el vínculo era con ellos. El vínculo de este contrato del que estamos hablando ahora era un contrato entre la Dirección de Comunicaciones del Gobierno y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahí pudiera la oposición cuestionar de que si el trabajo que se hacía era para el gobierno o si el trabajo que se hacía era para el político, para Danilo el político. Y eso es otra cosa. Ahora bien, el gobierno tenía que hacer eso con mayor prontitud para que la gente no llegara a hacerse la idea que mucha gente se ha hecho, de que era una operación mafiosa, de que era una operación ilícita y de que era un asunto irregular. Y yo decía ayer, y repito hoy, hacer un contrato con una compañía es un acuerdo de 2 partes o demás. En este caso eran 2 partes, el contratado y el contratante, solo 2 partes. Y había, como dicen los abogados, el acuerdo es, o el contrato es perfecto cuando se acoge el acuerdo en los términos convenidos, cuando se entrega la cosa pactada y se paga por la cosa pactada. Más o menos es lo que suelen decir los abogados cuando se hablan de contrato. Había un contrato, en este caso era... Lo pactado obliga. Eso, y lo pactado obliga. Pacta servanda, creo que dicen los abogados. Entonces, los que hacen el contrato establecen cuál es el acuerdo. Si el agente de Joao cumplió con su parte y Joao cae preso en la situación en que cayó preso junto con su esposa, su compañera, y la compañía mantuvo dando el servicio durante un tiempo o el servicio se debía, el gobierno tenía que pagar el servicio. O sea, no podíamos pedir al gobierno que se coja un dinero que debía por un servicio prestado. El servicio se dio, el servicio se pagó. Incluso yo voy más lejos. El gobierno pudo haber seguido utilizando los servicios de la compañía de Joao, aún con Joao preso, porque la compañía es una persona moral, no es una persona física. Si un ejecutivo de la compañía cae preso y el gobierno decide seguir utilizando los servicios de la compañía porque entiende que le son convenientes y le son útiles, pues que siga usando los servicios de la compañía. La única cosa que le puede sobrevenir es que la gente lo puede criticar, como de hecho se ha criticado, porque está utilizando una compañía de alguien que tuvo problemas con la justicia, pero eso no inhabilita el servicio. Si el equipo de Joao funcionaba y le daba soporte al gobierno, pues la compañía no tenía ningún tipo de problema. Este señor Joao tenía un problema, claro, pero la compañía tenía un contrato con el gobierno. Por eso yo decía, el gobierno que no pierda más tiempo y dé la explicación debida frente a esto. Eso hay que explicarlo. Eso no se puede esconder. Duraron casi una semana. Es una cosa. Y después de durar una semana, fíjense ustedes la complicación que esto camina tiene. Demasiado en ese tiempo. Fíjense ustedes la complicación que esto tiene. Y es un consejo a la gente del gobierno. Yo uso mucho una expresión de un amigo que dice que a veces al poder le falta inteligencia. Al poder siempre le sobra poder, pero no siempre el poder tiene la inteligencia para responder en el tiempo y de la manera adecuada a las cosas. El gobierno lució como un gigante con pies de barro frente a una cosa como esta, torpe, amarrado y preocupado. Ayer, cuando eso se mandó a la Cámara de Diputados para que se leyera... Con muy mala defensa a lo interno de la Cámara, ¿eh? La defensa salió ayer con discursos escritos, pero esa defensa de la semana pasada tratando de desmeritar a Faride porque es joven, porque es, o sea, entrando a temas... No son temas personales, esto no es un problema personal, ni ella le ha tratado un tema personal al gobierno. Esto es político, y Faride es de la oposición, Faride es de un partido que se llama PRM y está haciendo su trabajo en la política, está actuando como una dirigente política de un partido de oposición. El gobierno lució torpe, muy torpe, teniendo los recursos de que dispone, la cantidad de periodistas que hablan por el gobierno, que hablan para el gobierno, la cantidad de resortes que maneja el gobierno. Parecieron un niñito, parecieron a Trump frente a Putin. Sí. Una cosa increíble. Indefenso. Yo no lo entendí, sigo sin entenderlo. José Ramón Peralta maneja una maquinaria de periodistas en este país impresionante. Una maquinaria impresionante. Y yo no entendí, y digo, si este es el ejemplo, lo que pasó con el caso Faride, si este es el ejemplo,
yo creo que el gobierno que se prepare porque lo que le viene no es fácil, por no actuar con prontitud frente a una cosa como esta. Entonces están logrando generar opiniones adversas. Miren, hoy